Eso además tiene los cositos esos para moverlo así, lo podés agarrar de los costados, está bárbaro. Sí, ¿ves? Ahí claro. Tenemos, y acá también. Bien. Claro, es facilísimo. Bueno, ahora ya se empezaron a sumar al vivo. Y que cualquier cosa nos vayan avisando si se escucha claro. Y todo. Bien. Dale. Bueno. ¿Todo para vos? Bueno. Ahora estamos de nuevo en una nueva oportunidad de mateando, que esperemos que la tercera sea la vencida. Estamos en un ambiente, digamos, diferente, en vez de hacerlo todo por cada uno en su casa. Bueno, tomé el atrevimiento de venir a la casa de Bernardita. La tenemos acá. Hola. Ahí la tenemos a Bernardita. Es una de las formas que encontramos para hacer este vivo. Así que bueno, vamos empezando. Primero a hacer una breve introducción. Preguntarle si se oye bien. Antes que nada, bueno, cualquier cosa nos avisan si se escucha bien. Si hay algún problema técnico nos van avisando. Así que cualquier cosa nos van escribiendo ahí en el chat. Bueno, esta oportunidad Bien, nos están avisando que se escucha perfecto, así que estamos perfecto. Bien. En esta oportunidad estamos con Bernardita Mariotto. Ella es traductora pública de inglés-español de Buenos Aires, matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, docente universitaria certificada de la Universidad de Buenos Aires, ex miembro del Consejo Directivo del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la American Translators Association, ex profesora titular de traducción técnica de la Universidad de Buenos Aires, ex profesora adjunta de traducción 2 de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en universidades y colegio de traductores de la Argentina, autora de los libros Traducciones de Contratos, tomo 1, tomo 2 y bueno, el tomo 1 nueva edición, especializada en traducción jurídica, humanística y científico-técnica, y disertante en varios países del mundo. Y a modo personal, bueno, ella fue la que me tomó la jura en el Colegio de Traductores cuando me inscribí en el Colegio de Traductores en el 2012. Pero bueno, ahora pasamos a Bernardita. Acá estamos manejando la tecnología. Estamos manejando un poco la tecnología como podemos. Y bueno, ya que es un mateando con traductores, bueno, Bernardita, contanos cómo tomás el mate. Tomo el mate así, como un mate chico, con edulcorante, con yerba de menta y boldo, o con yerba común, pero de sabor intenso. Y tomo mate todo el día, empiezo a la mañana después de desayunar y a medida que se va vaciando el termo, por ejemplo, lo voy llenando, pero tomo mate durante todo el día, más allá de la temperatura del agua, o sea, el mate ya para mí creo que trascendió la cosa, la cuestión del sabor o de que el mate sea una cosa, un rito. No, yo tomo mate porque es como tomar agua, digamos. El mate me acompaña todo el día, no tomo otras cosas. Puedo tomar un café de vez en cuando, después de cenar, o un té de vez en cuando, más en invierno. El té me da como la sensación de cosa calentita, digamos, ¿no? Pero mate sí, todo el día y todo el año. Sí, quería agregar también que por suerte podemos hacer ahora mateando, porque
Jonathan me invitó, me preguntó en noviembre a ver si quería hacer un mateando, y yo estaba a punto, a una semana de operarme de un quiste acá en el maxilar, por eso todavía tengo la cara un poco hinchada, no sé si se ve, pero bueno, de este lado no es que tengo un medio huevo duro dentro de la boca, sino que todavía no se terminó de deshinchar y me faltan unos 3 o 4 meses todavía hasta quedar igual que precirugía, que la precirugía. Y bueno, y ya me pareció que era demasiadas postergaciones, porque venía insistiendo, pobre, y bueno, finalmente cuando pudimos organizarlo, empezó a traernos dificultades la tecnología, pero bueno, creo que vamos a poder, por lo menos ya llevamos como 5 minutos y estamos en orden. Bien. Perfecto. Eso ya es mucho, un montón. Sí, la verdad que sí. Bueno, y por otro lado, acá estoy. Ahí Cualquier estás. cosa, si querían ver, o igual creo que todo el mundo prefiere ver a Bernardita O o escucharla. Pero mientras me voy tomando también mi mate. Y justamente iba a preguntarte, a la hora de traducir, ¿qué tan esencial es el mate a la hora de cuando estás trabajando? Es un rito, como te dije recién. Yo estoy pensando, por ejemplo, pienso cuando tengo que, a veces traduzco, digamos, no es que traduzca sin pensar, sino que a veces cuando algo me genera la necesidad de pensar un poco más, no necesariamente de buscar información, sino de darle la vuelta, ¿no? De buscarle la vuelta a la forma de decir las cosas. Ahí por lo general me cebo un mate. Es como, por eso digo que es como un rito, porque es como esa cosa de cebar el mate y automáticamente, mientras pienso cómo decir las cosas, no quiere decir que lo piense más rápido mientras me cebo el mate, pero es como una cosa automática que hago, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo, que estoy pensando, o sea, me trabo en algo. ¿Y te cebas un mate? Sí, totalmente. Claro, es como para salir un poco de ese encierro mental que uno tiene y haces otra cosa, y por ahí eso te aclara un poco la cabeza, ¿no? La mente. Sí, es como que agarras y decís, bueno, estoy trabado, y es como que salís de ese lugar, empezás a decir, bueno, ¿cómo puede ser? Y te pones a tomar mate, sí, y te sale. No, hay veces que... Sí, pero por cuestiones mentales, sí, digamos, ¿no? sí, Porque yo por ahí, qué sé yo, agarro una de las gatas y me pongo a acariciar a la gata mientras pienso, y ella debe pensar qué está haciendo esta que me acaricia en el vacío, ¿no? La verdad que hay veces que nos ayuda mucho el mate. Y yendo más a lo que es tu parte formativa, ¿no? ¿Cómo decidiste estudiar tanto traductorado como docencia? Porque supongo que, al menos por mi parte, yo siempre digo que empecé a estudiar traductorado por descarte. No me gustaba esto, no me gustaba lo otro, y dije, bueno, me gustan los idiomas, y dije, en su momento la parte legal, y dije, bueno, puede ser traductorado. Uh-huh. Y no sé cómo lo ha sido también en tu época, cuando vos te recibiste, porque es una carrera relativamente nueva, supongo. Mira, mi historia con la traducción y la docencia es muy, muy vieja. Mi mamá era profesora de inglés de colegios secundarios, y cuando yo nací, bueno, yo tengo un hermano 6 años mayor, y nos crió bilingües, tanto a mi hermano como a mí.
Ella siempre consideró que el inglés era el idioma del futuro. Te estoy hablando de hace 62, bueno, ya cuando nació mi hermano tiene 72, 73, qué sé yo. Ella consideraba que el inglés era el idioma del futuro y no iba a desaprovechar la oportunidad de enseñárnoslo para que fuéramos, si se podía, bilingües. Bilingües con la limitación de no estar expuestos a un medio angloparlante, sino a un medio muy limitado, que era mi casa con ella, digamos, porque mi papá no hablaba inglés. Yo en algún momento hablaba mejor inglés que castellano, pronunciaba mejor inglés que castellano, y cuando, bueno, alternaba con el jardín de infantes y mis amigos y todo, bueno, ahí fui mejorando el castellano, ¿no? En ese momento se decía castellano y se dice español, entre otras cosas. Por cuestiones políticas a mi mamá la echaron de los colegios. El año que yo nací, justamente en el 54, y como había que parar la olla, porque a mi papá lo echaron del Banco Provincia también el mismo día, dijo, bueno, algo hay que hacer acá, así que anunció en el diario local de Saladillo que empezaba a enseñar inglés en forma particular, alumnos en su casa, porque ya hasta ese momento se movía en colegios secundarios, viajaba a localidades cercanas, etc. Y bueno, contaba ella que en cuestión de una semana se tapó de alumnos, se llenó de alumnos, y bueno, después al año siguiente, cuando le ofrecieron reincorporarla, tanto a ella como a mi padre lo reincorporaron en el banco y se jubiló como bancario. Y ella tenía ya para esa época, un año después, 150 alumnos propios en su casa, y dijo, yo nunca más vuelvo a la institución, porque esto, digamos, representa una comodidad que no tengo en la institución, representa una independencia que no tengo en la institución y un dinero que no tengo en la institución. Así que muchas gracias, pero ya fue mi vida institucional en la docencia. Y yo crecí en ese ambiente, yo jugaba en el lugar donde ella daba clase, o sea que para mí, tanto el inglés que ya traía de chiquita desde el día del nacimiento, cuando mi mamá me llevaba a la cama, me acostaba y me contaba los cuentitos en inglés, y yo le preguntaba qué querían decir y ella me iba diciendo, y yo aprendí a contar los cuentitos en inglés, Cinderella, Little Red Riding Hood, todos en inglés los contaba, no tenía la misma solvencia para contarlos en castellano. Y empezó a entrarme, digamos, por ósmosis, supongo yo, la docencia, la técnica de enseñanza, y en algún momento un compañero de banco de mi papá tenía un hijo que tenía un par de años más que yo, él tenía 12 o 13 y yo tenía 10, y el pibe quería entrar, no me acuerdo, a un liceo, qué sé yo, y tenía que rendir examen de ingreso, matemática, lengua e inglés, y no tenía quien lo preparara porque no había muchos profesores de inglés en ese momento en Saladillo, y él, bueno, mi papá, él la conocía a mi mamá, etcétera, y mi vieja no tenía más lugar, con 150 alumnos no tenía tiempo, trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la noche, no tenía tiempo para un alumno específico, con un programa específico, y mi viejo le dijo, ¿y si le enseña a la nena? Si le enseña a Bernardita, ¿qué le puede enseñar Bernardita? Y Bernardita sabe para enseñarle eso que él necesita. A lo mejor le enseña jugando, qué sé yo, probemos. Yo no puedo desairar a mi compañero tampoco, decirle, no, mirá, no, lo dejo a tu hijo colgado. Y bueno, y así surgió, son cosas muy locas, ¿no?, en la vida. Y así surgió, le enseñé, me mostraron el libro que tenía que preparar, las cosas que tenía que saber, determinadas conjugaciones, estructuras y qué sé yo, que para mí eran pan comido, porque las tenía naturalmente incorporadas, y además ya sabía cómo las enseñaba mi mamá. A esa altura del partido yo ya sabía cómo las enseñaba mi mamá, porque una cosa es saber, conocer el idioma, y otra cosa es saber enseñarlo. Y yo ya venía incorporando las técnicas de enseñanza y las estrategias de enseñanza de mi mamá, y lo preparé, y el pibe ingresó
con notas altísimas, qué sé yo, y medio como que eso fue como un inicio de mi mundo docente, digamos, ¿no? Cuando entré al secundario a los 13 años, bueno, hice primer año del secundario y ya cuando estaba en segundo año del secundario mi mamá me empezó a pasar alumnos que a ella le sobraban. Hola, Bombi. Ella es la dueña sí, la casa. del password. En segundo año mi mamá me empezó a pasar alumnos que a ella le sobraban. Ella seguía recibiendo alumnos y algunos los podía incorporar en los grupos que tenía, porque tenía grupos de 20, 30 alumnos, y otros no, por ahí no encajaban o porque no empezaban a principio de año, en marzo cuando empezaba ella, empezaban en mayo, junio, y no podía hacer movimientos, digamos, en ese cronograma tan fijo que tenía, y entonces me los pasaba a mí. Y yo a los 14 años empecé a enseñar formalmente ya. Yo durante esos 3 años de secundario que quedaron, no sé, 4 años de secundario, yo iba al colegio a la mañana, hacía la tarea, qué sé yo, hasta las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde empezaba con los alumnos, hasta las 7 de la tarde, o sea que para mí la docencia fue una cosa natural, yo entré naturalmente a la docencia y al idioma por supuesto que también, y cuando después empecé a enseñar en la facultad, quise hacer la carrera docente en la facultad en Derecho justamente porque quería formalizar todo eso que tenía de toda la vida, digamos, ¿no? Quería ponerle nombre formal a muchas cosas que hacía intuitivamente, corregir las que hacía mal, reforzar las que hacía bien, y nada mejor que hacer una carrera docente. Así que bueno, la carrera docente fue fantástica, además unas materias divinas. Y bueno, ingresé en la UBA, bueno, yo me recibí en el 81 y en el 82 empecé a enseñar en El Salvador y enseñé hasta el 85 porque ahí ya nacía mi hija, así que tomé, que era el primer embarazo, tomé los exámenes de marzo y ya renuncié, y después en el 88 ingresé en la UBA en Derecho, y también 2 o 3 años, y en abril del 90 nació mi hijo, así que también tomé los exámenes de marzo y renuncié, y después no tuve más hijos y no renuncié más. O sea, para mí la crianza presencial de mis hijos era lo primero, así que yo de todos modos tenía alumnos particulares de inglés y de inglés jurídico, y eso me permitía ganar un dinero que necesitaba y criar a mis hijos presencialmente, estar en casa y todo lo demás, tener una babysitter para que por ahí lo llevara al parque, se ocupara un rato y yo poder tener mis tiempos libres. Y bueno, ya después ellos van encontrando sus propios espacios sociales, y yo toda madre, ¿no? Digamos, empezamos a recuperar los espacios que fuimos cediendo en los primeros años de crianza. Y bueno, ya después en el 96 me convocó la ex directora Mónica Boglino en la UBA, y ya después, bueno, me quedé ahí hasta que me jubilé en marzo del 2020, hace 2 años. Todavía no hace 2 años. Esa es mi trayectoria, digamos, cómo empieza el aprendizaje del inglés, la docencia y la traducción. La traducción me faltaba. Sí. Cuando yo era chiquita me gustaba mucho jugar con las palabras, play on words, ¿no? En castellano siempre estaba pensando en decir las cosas de otra manera, siempre lucubraba, si esto lo decimos así, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el sentido? Mirá, si esto lo decís así, parece que dijeras tal cosa. Pero, digamos, a los 10 años a mí me pasaba eso, a los 8 años, y a los 10 años yo empecé a traducir. Había una revista, Para Ti creo que era, o Vosotras, no me acuerdo, revistas de la década de los 60, que tenían, como todas las revistas, una editorial, un texto editorial, y yo me ponía a traducir eso. A veces no sabía ni de qué hablaban,
Pero traducía, porque me encantaba verlo en otro idioma, cómo quedaba en otro idioma y volver al castellano, y si yo en castellano lo digo así, cómo lo diría en inglés de la otra manera. Y así nació mi pasión por la traducción, y a la hora de elegir una carrera yo no tenía otra en mente que no fuera ser traductora. Impresionante. Fue para mí Casi fue natural, innato. porque traduje toda la vida, digamos. A mí me encantaba traducir, me gustaba traducir. Y en algún momento le propuse a mi mamá también traducir partes de... Ella trabajaba mucho en el material para sus alumnos, no solo en los exámenes que preparaba, sino que les preparaba resúmenes, cuestionarios, todo para facilitar, digamos, el aprendizaje, ¿no? Y yo quería incluir la traducción, le decía, ¿qué te parece si les enseñás también a traducir un poquito? Y nunca agarró viaje mi vieja, en eso siempre me puso un freno, pero a mí la traducción me fascinó desde siempre, es como innato para mí, no sé por qué. Nunca lo encontré ni le busqué demasiada explicación. Está bien. La verdad, una historia maravillosa, o sea, la verdad Linda, muy linda. Me quedé fascinado, o sea, pues obviamente cada uno tiene su historia con lo que es la traducción o la docencia, pero esto, o sea, es casi como que mamaste la traducción y mamaste, o sea, y la docencia. Claro, porque al criarme por ahí bilingüe en un entorno no bilingüe, porque una cosa es criarse bilingüe en un país donde se hablan los dos idiomas, por ejemplo los latinos que viajan, que se van a vivir a Estados Unidos, y los hijos se crían en una casa donde se habla castellano, pero en un país donde se habla inglés, y en el colegio hay mezcla, digamos, hay como más intermingling, ¿no? Sí. de los idiomas. En mi caso era hablar inglés con mi mamá y mi hermano y nada más. Y mi vieja nos hablaba en inglés justamente para exponernos al idioma y para que no fuera solamente un idioma aprendido en los libros, sino para que tuviéramos que aprender a comunicarnos con el idioma. En eso yo le estaré eternamente agradecida, porque fue un aprendizaje natural. Claro. Natural. De hecho, en algún momento dijo, bueno, mira, vos, yo empecé a integrar uno de los grupos que ya tenía, y siempre de la más chiquita, por supuesto, porque el nivel era altísimo para la edad. Entonces me dijo, bueno, ella presentaba alumnos en Cambridge, en la cultural, qué sé yo, los que querían ir a rendir examen, y me dijo, bueno, me parece que ya es hora de que empieces a rendir exámenes y empieces a formalizar todo este aprendizaje que tenés, ¿no? Porque si no vas a tener un gran aprendizaje y ni un título. Claro. Y eso me parece que es una pérdida de oportunidad importante. Mi vieja siempre fue muy witty para esas cosas, ¿no? Muy clarividente, digamos. Y me sacó el derecho de examen, me compró el derecho de examen en Cambridge para primer año de adultos. ¿Cuántos años tenía yo? 8. Y cuando en Cambridge le preguntaron los datos míos, qué sé yo, la edad 8 años, no, pero con 8 años no puede rendir primer año de adultos porque es un nivel de 12, 13 años. Dice, no puede rendir un nivel de adultos. Bueno, pero mire, yo soy la profesora, ya la conocían, ella es mi hija, yo sé el nivel que tiene, por eso la inscribo acá, bueno, está bien, excepcionalmente la vamos a inscribir. Aprobé con notas excelentes, qué sé yo, y hubo una anécdota muy graciosa, era mi primer examen, mi primera experiencia en un examen. Yo rendía los exámenes con mi mamá, qué sé yo, pero era un entorno como más familiar, ¿no? No me preocupaba mucho por las formalidades. Pero fue mi primera experiencia en un examen institucional en serio, ¿no? Claro. Como, no porque lo de mi vieja no fuera serio, sino en un Claro, lugar desconocido, claro, más no era un mock formal. exam. Claro, era tal un cual. examen en serio. Tal sí. cual, mi vieja les tomaba examen siempre a todos para pasar de curso, ninguno pasaba sin examen, pero especialmente exigente a los que rendían, a los que después iban a rendir. Y me acuerdo que yo terminé el examen rápido, me pareció una pavada, qué sé yo, y tenía un par de
pibes de 13, 14 años, de la edad adecuada para rendir ese nivel, al lado, que me empezaron a preguntar y a ver, viste, cuando uno está en un examen que enseguida pispea quién sabe y quién no, quién está a la expectativa y tratando de buscar el conocimiento que vuela, digamos, ¿no? Y quién la tiene clara y quién termina el examen y quién sabe lo que está escribiendo por la seguridad que muestra, ¿no?, el que escribe. Y me empezaron a preguntar y yo les empecé a decir, pero sin disimulo, porque yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces me llamaron al orden, me dijeron que a lo mejor me tenían que anular el examen, qué sé yo, citaron a mi vieja, toda una historia. Mi vieja tuvo que explicar, no, pero es chiquita, nunca rindió un examen en esta instancia, qué sé yo, en una institución, no, discúlpenla, ella lo hizo sin la menor intención, terminó el examen antes que nadie. ¿Quién vino? ¿Vino alguien? Sí, vino alguien, pero mi marido debe ser, antes que nadie, no quiso faltar, digamos, bueno, está bien, qué sé yo, pero, o sea, para mí era como una instancia de ayuda, ¿viste? Como los pibes me pedían ayuda y yo no los iba a ayudar. Pero bueno, qué sé yo, cosas graciosas que ocurren, ¿no? También, bueno, el tema de justamente esto de la docencia es también ayudar al otro y vos, o sea, instintivamente agarraste y los ayudaste. Claro, por ahí me faltaba tener la cuota de conocimiento de la situación, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, yendo más, ahora que mencionaste todo cómo decidiste estudiar traductorado, estudiar docencia, después de estudiar había que salir a la calle a trabajar. Yo ya trabajaba, bueno, hacía también muchos años que trabajaba, pero no en traducción, enseñaba traducción, Pero en traducción, más allá de que lo que contaste del tema de docencia, en traductor, ¿cómo conseguiste tus primeros clientes? Que siempre es, o sea, es difícil dar el primer paso, después, o sea, hacer que la bola gire. Mirá, cuando yo me recibí vivía en Arenales y Austria. Y en Austria y Arenales había una casa de compostura de calzado, un tipo que arreglaba calzado. Y bueno, me recibí, no sabía, digamos, estaba mirando también al infinito a ver cómo se hacía para conseguir un cliente y dije, bueno, lo primero que voy a hacer es lo que tengo a mano, que es poner un cartelito en los negocios del barrio. El barrio era otro, te estoy hablando de 40 años atrás, de 1981. Y me hice un cartelito prolijito, un poquito más grande que una tarjeta, en la máquina de escribir y todo lo demás, y le puse un poquito de color con alguna, ¿cómo se llamaba? Con alguna fibra. Se llamaban fibras. Después aparecieron los crayones, que eran otra cosa, pero en ese momento se llamaban fibras. Y le pedí permiso al zapatero, al compostura de calzado, a ver si me dejaba pegar ese cartelito en el vidrio. Me dijo que sí, como no, nos conocíamos, éramos clientes, qué sé yo, como no, por supuesto. El otro día o a los 2 días apareció una mujer tocando timbre, porque tampoco teníamos teléfono en esa época. Tocando timbre para ver dónde estaba la señora Bernardita que traducía. No me acuerdo a quién atendió, si mi viejo, mi vieja, qué sé yo. Y che, uno de los dos era, yo no atendí yo. Me dice, che, acá te piden una traducción, te buscan para traducir. Viste como, ¿qué es esto, no? Como tenemos una profesional en casa, mirá, te buscan para traducir. Y entonces bajé y era una señora que me traía una declaratoria de herederos y un certificado de matrimonio, qué sé yo, de Suecia era ella, me parece, o Dinamarca, no me acuerdo, tenía que traducirlos de inglés a castellano, traducción pública, por supuesto, y no estaba matriculada todavía, porque acababa de recibirme, o sea, yo me recibí y a los 2 o 3 días puse el cartelito
Y a los 2 o 3 días apareció mi clienta y yo todavía no había sido ni citada siquiera por la universidad para jurar. O sea que hice la traducción y me comuniqué con una ex profesora a ver si ella me firmaba la traducción. Por supuesto, le digo, yo te la llevo, vos la corregís, lo que haya que corregir a tu criterio, lo corregís, pero necesito que me la firmes porque yo no tengo matrícula todavía. Y se la mandé, se la llevé, la leyó, qué sé yo, me acuerdo que fui con mi marido a la casa, me dijo, mira, está perfecta, yo la firmo así nomás como viene, firmó, selló, y la llevé al colegio a legalizar. Esa fue la historia de mi primera traducción pública. Y cosas bastante graciosas, bastante raras me han pasado en la vida en este sentido. Y después me contactó, bueno, empecé a hacer cursos. El primer curso que hice en el colegio fue con Zorrilla, con Alicia Zorrilla, cuando el colegio todavía estaba en Corrientes. No, en Corrientes, pero la oficina chiquita, no Corrientes de ahora. Claro. Todo el mundo tiene la de Corrientes y Callao. No me acuerdo Corrientes siquiera, que después pasó a Marcelo T. de Alvear. Bueno, el colegio del 82. Recién se había... Muy nuevo era nuevo el colegio, creo que arrancó en el 73, por ahí. Y ahí hice mi primer curso con Alicia Zorrilla, hice otros, qué sé yo, y me empezaron a conocer o me empecé a contactar, no sé de qué manera, o mis intervenciones en los cursos llamaron la atención o no sé qué. La cuestión es que una colega que después fue o había sido presidenta del colegio, qué sé yo, que tenía una pequeña agencia de traducción, me convocó a ver si yo quería trabajar para ella, digamos, ella como intermediaria, por supuesto, sí, como una agencia, ni más ni menos que eso, y yo le dije que sí, por supuesto, tenía clientes importantes, estudios jurídicos importantes, y empecé así, y empecé a traducir, pero grandes volúmenes con ella, grandes volúmenes. Y en causas conocidas, que yo en ese momento decía, a la pelota lo que estoy haciendo, mirá si meto la pata acá, claro. ¿Viste? Porque mira, no estoy hablando, digamos, de que un documento es menos importante que el otro, sino que por ahí, en una concatenación de documentos de una causa conocida, como si te dijera, qué sé yo, no voy a mencionar ninguna, que son mundialmente conocidas, un problema que haya con una traducción es un problema mundial también, ¿viste? No es un problema con un cliente donde te equivocaste en un número o en un nombre o en un concepto. Más o menos pueden decir un Watergate. Una cosa así, ponele, qué sé yo. Wow. Sí, uno fue un banco estadounidense, una quiebra de un banco estadounidense de aquella época. Y fue como aprender de golpe la importancia de la profesión. Sí. Yo lo que sentí es que entre esos documentos, entre esa documentación, que además eran todos documentos continuos, porque esta semana traducía no sé qué cosa y la semana que viene, la semana siguiente traducía otra relacionada, y hoy un contrato y mañana un acta de no sé qué, y pasado, y era varios documentos sobre el mismo tema, y eso me daba a mí como la sensación o como la pauta de la importancia de la traducción, que creo que eso uno lo aprende cuando empieza a trabajar. Sí. Porque uno, si no, desde su lugar de alumno, voy a prender la luz. Sí, porque ya está empezando a oscurecer. Mientras vamos a ver, que por otro lado estuvieron mandando mensajes acá en el chat, e dicen, acá mencionan que le dice que siempre te agradecen, Bernardita, por los libros, que fueron una herramienta maravillosa para probar Legal 2 y recibirse. Acá les presento a Bombita.
Mira. Una gata. Mira, Bombi. Perdón. Sí. ¿Qué me dicen? No te estaba escuchando, estaba No, prendiendo está las bien. luces porque está oscureciendo. No, está bien. No, que acá mandan un mensaje que te agradecen por los libros que fueron una herramienta para aprobar el Legal 2 y recibirse. Ay, qué bueno. Qué bueno, realmente me llenan de satisfacción y de plenitud y de orgullo esos mensajes, porque realmente, qué sé yo, es enorme sentir que lo que hice, que tenía ese propósito, ayudar al lector, al estudiante, al profesional a resolver o a facilitar la traducción del contrato, que no es nada fácil, a pesar de que algunos lo pintan como fácil, la traducción jurídica, como con 4 meses de un cursito salís haciendo traducción jurídica como los mejores. No es nada fácil, y realmente ver que lo que fue mi objetivo en una época se cumple con creces, ¿viste? Como que un libro te ayuda a aprobar una materia, como que con un libro podés presentar una traducción de calidad, que aprendiste mucho, que leíste cosas en el libro y pudiste corregir cosas en la traducción, y que el cliente te dice que la traducción está bárbara, y que no sé, es enorme, no tengo palabras para describir lo que siento con eso, porque es como hacer los sueños realidad, ¿no? Como que el objetivo que te propusiste se cumplió con creces. Sí. O sea, se cumplió más. Muy claro. ¿Sí? Así que muchísimas gracias, la agradecida soy yo por estos mensajes. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? No, estamos hablando de tus primeros clientes. Mis primeros clientes, así digamos, ahí, pues yo te decía que yo creo que la importancia de nuestra tarea, de nuestra función social, como traductores o traductores públicos en mi caso, se aprende o se percibe cuando uno va haciendo camino, ¿no? Recién ahí uno ve lo que significa presentar una traducción en tiempo y forma, una traducción de buena calidad, una traducción que no genera problemas, una traducción que fluye, ¿no? Y que esa traducción es parte de una cadena, es un eslabón de una cadena, ¿no? Que no es ni el principio ni el fin, es un eslabón de una cadena, pero un eslabón imprescindible. Si falta la traducción, la cadena no se une. Claro. Entonces, uno lo ve eso cuando trabaja, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, y ahí surgió, qué sé yo, después fueron por recomendaciones, ella me recomendó a otros colegas, y no tengo muy claro cómo surgieron mis clientes en esa época, ¿no? La verdad es que no lo tengo muy claro. Lo que sí sé es todo lo que hice después, digamos. Yo en el 2000, en el 95 o 96 o 90 y pico empecé a ir a congresos, y ahí conocí gente, y en el 2000 empecé a trabajar para el exterior, y me tiré a una pileta sin saber si había agua. Claro. Y me fue muy bien. Después ya tomé mis propios riesgos, ya me di mis propias posibilidades y ya tomé mis propias decisiones, pero al principio fue como medio indirecta la cosa, ¿no? Porque después este primer contacto que yo tuve, esta primera intermediaria que yo tuve, medio como que se fue alejando de la traducción y me fue pasando a sus clientes, o sea, me fue derivando directamente a sus clientes para que trabajara directamente con ellos. Y esto me ha pasado varias veces con colegas que me derivan sus clientes, o porque no pueden hacer determinado trabajo, porque no pueden en ese momento, porque se van de viaje, o
y me pasan sus clientes, qué sé yo. Yo después los devuelvo, a veces se quedan. Sí, los devuelvo porque me parece una falta de ética terrible robarme un cliente, jamás lo haría. Me han robado clientes, pero yo cuando un cliente, me acuerdo una vez que me llamó un cliente con el que yo trabajaba indirectamente, justamente a través de otra intermediaria, y me dijo, yo quiero trabajar directamente con usted, qué sé yo, bla, bla. Le dije, mire, yo no puedo trabajar directamente con usted porque usted trabaja con esta persona, yo trabajo con usted a través de esta persona. Si usted arregla, o si entre los tres arreglamos esto, digamos, de que este intermediario desaparezca, yo no tengo problema. Pero jamás lo voy a hacer a espaldas de esta persona. Si usted arregla esta relación o corta la relación con ella y después viene conmigo, perfecto, no tengo ningún problema, pero a espaldas no. Claro. Porque para mí la ética en la profesión es fundamental. Sí. Fundamental. Totalmente. Y ahora, yendo más a lo que... Ahí está Panchita. Ahí está Panchita, sí. A la parte de tu especialización, pero antes de saber, alguien mencionó, hace muchos años compré el primer tomo de Bernardita, me lo envió a Guatemala con una colega argentina que vendría a presentar una ponencia al país. Ese libro fue el inicio de una nueva visión. ¡Ay, qué divina! ¡Qué divina! Por favor, gracias por este mensaje, muchas gracias por este mensaje. Y yendo también, o sea, para la parte de... Porque uno no es que se queda con la traducción y es que hace de todo, o sea, uno va y se especializa. ¿Cómo fue qué fue lo que te llevó a especializarte todo lo que es la parte de lo que es traducción jurídica y científico-técnica? Porque haces también mucho de lo que es también medicina. Sí, medicina, industria farmacéutica. Cuando yo estudiaba, cuando ingresé en la facultad, mi hermano es farmacéutico y en ese momento era becario del CONICET y trabajaba en el Instituto Roffo, en el Instituto de Oncología. Y su jefa necesitaba una secretaria de tiempo parcial para hacer trámites del correo, atender el teléfono, escribir cartas, responder cartas. Ella era muy prolífica en su trabajo, una investigadora muy activa y estaba superada por la parte administrativa y necesitaba a alguien bilingüe que pudiera resolverle toda la parte administrativa. Y mi hermano le dijo, mira, mi hermana es bilingüe, qué sé yo, está estudiando traductorado, creo que conocimiento le sobra para hacer esto. Y por ahí 4 horas está bien porque no le va a llevar todo el día y ella cursa en la facultad, así que más de 4 horas no creo que pueda laburar. Y bueno, y así fue como empecé a trabajar en el Instituto Roffo y empecé con cartitas y llamados telefónicos y qué sé yo, interpretación por teléfono con el exterior. Y al toque se dieron cuenta de que podían contar conmigo, los médicos, los científicos, los virólogos, los biólogos, se dieron cuenta de que podían contar conmigo para la cuestión idiomática. O sea, ellos hasta ese momento escribían un paper con muy poco conocimiento de idioma, buscando mucho en las fuentes y haciendo mucho copy-paste. Y entonces, bueno, muchos trabajos venían rebotados y no sabían cómo corregirlos y no sabían qué hacer para que se aceptara el trabajo, que a lo mejor temáticamente o investigativamente era un trabajo de valor, pero no estaba bien redactado. Y entonces, Bernardita, vos que sabés inglés, ¿me podrías mirar este trabajo? Qué sé yo, me lo corregís. Y yo empecé a corregir lo que ellos escribían para publicar en The Lancet, qué sé yo, las revistas de New York Academy of Sciences. Y empecé a meterme sin querer una vez más en el mundo de la ciencia, de la medicina. Me desayuné, digamos, con un vocabulario, una terminología, una forma de decir que no había visto nunca.
pero ahí, in situ, con los tipos que sabían. O sea, fue el mejor aprendizaje que pude tener en traducción médica, digamos. Porque yo redactaba, bueno, de ahí pasé a redactar directamente. Ellos me tiraban los trabajos redactados por ellos en castellano, partes en inglés, partes en castellano, todo un menjunje, qué sé yo, y yo me ocupaba de ordenarlo, traducir lo que estaba mal traducido, traducir lo que estaba en castellano, y por supuesto que preguntaba muchísimo, porque empecé sin idea de nada, empecé traduciendo medicina solo con conocimiento de idioma, sin conocimiento temático, y ahí empecé con esto. Claro, lo sumo tendrás el diccionario del Stedman. Sí, o al médico que me explicaba. O el médico. En lugar de tener un diccionario, tenía al tipo que escribía el artículo, entonces yo le decía, bueno, ¿y esto por qué se dice así? ¿Cómo engancho el término este en la oración para que se entienda lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que hace esto? Y el tipo me explicaba la ciencia. Sí. Entonces, para mí fue natural también aprender a traducir medicina, y ahí empecé. Y después ellos mismos, en ese momento conocí al doctor Pedro Kahn cuando recién empezaba la Fundación Huésped, y traducíamos sobre VIH cuando todavía no había mucha terminología, y hablábamos de consensuar terminología, y fue una época impresionante esa, en cuanto a aprendizaje para mí. Y ellos mismos después fueron clientes privados, digamos, ¿no? Cuando tenían que presentar una tesis, cuando tenían que traducir un artículo, cuando tenían que escribir un artículo, que me lo mandaban, bueno, igual que en el Rojo, semi-escrito, semi-traducido, porque ya confiaban en mí plenamente como traductora técnica, científica, digamos, ¿no? Y me fueron presentando a otros colegas de ellos, y así empecé a traducir para los laboratorios. Así empecé a traducir para Roche, para, qué sé yo, varios más, ¿no? No quiero hacer nombres porque no me interesa. Pero, así se me abrió el mundo de la traducción médica. Claro. Y de la traducción de la industria farmacéutica. Claro. Y lo de la jurídica. Que es lo que hago hoy. Y la jurídica en la facultad, porque la traducción jurídica la aprendí formalmente en la facultad. Y me pareció fascinante, y me pareció un mundo, que es lo que me parece hoy el mundo de la traducción del contrato, ¿no? Donde se mezclan los deseos, las expectativas, la terminología, la legislación, todo eso está en un contrato. Por eso es tan fascinante y tan difícil la traducción del contrato. Como es la traducción médica por otras cosas, o farmacéutica por otras cosas, ¿no? Cada tema, es un mundo que tiene sus vericuetos y sus cosas fascinantes y sus cosas terribles, ¿no? Pero bueno, así fueron mis dos caminos paralelos, traducción jurídica y traducción científica. Más o menos lo mismo, sí, con el tema de la traducción jurídica, bueno, es como que también fue llevando, más que nada a mí me fue llevando justamente, bueno, en parte un poco la facultad, y después lo de la traducción médica, sí, también empecé también con muchos son papers, y bueno, un médico que me decía, bueno, un familiar que decía, bueno, y si vos que estás haciendo otro doctorado, ayúdame con el abstract o el resumen, y ahí como que se va girando la bola. Y de ahí surgen pacientes, porque por ejemplo, un médico del hospital de clínicas, ponele, que escribe un paper que yo le traduzco, de golpe tiene un paciente que tiene que mandar una historia clínica a Estados Unidos o a Inglaterra para que le manden un diagnóstico, para llevarlo. Sí. Mira, acá tengo la traductora que le puede facilitar la traducción. Digamos, como que es una telaraña, ¿no? Sí. Esto de los clientes, cómo se va moviendo, cómo van apareciendo los clientes, ¿no? Si uno trabaja bien, no decepciona, no defrauda, los clientes aparecen, fluyen.
por supuesto. ¿Y lo del libro me preguntaste o todavía no? No todavía. Lo del libro... la traducción jurídica, no el libro. No. Pero aparte de estar como traductora, digamos, sea para una agencia o freelance o de forma independiente, también fuiste parte del consejo directivo del Colegio de Traductores. 4 años. Que ahí fue cuando me tomaste la jura a mí. Sí, fue una época muy linda. Que para mí, o sea, es a título, digamos, de forma personal, para mí es un orgullo, porque aparte en la facultad leía, o sea, tenía los libros que después vamos a hablar, y después que vos me tomes la jura era como que cerrado, era bastante. Pero a lo que voy es, ¿cuál crees dentro del consejo, dentro de cuando estuviste dentro del consejo del Colegio de Traductores, cuál consideras que fue tu mayor logro dentro de lo que fue tu gestión, o digamos en el lugar donde estabas dentro del consejo, cuál fue tu mayor logro dentro de esa gestión del Colegio de Traductores? Mira, no sé si hay logros personales y si hay logros mayores y menores. Los logros son parte de un conjunto de 7 personas. A veces tuve ideas buenas que me costó mucho llevar a cabo, pero finalmente se llevaron a cabo. Una de ellas se concretó después de bastante pelea, que era la actualización de los aranceles, como mínimo una vez cada 6 meses. Primero empecé peleando por una vez por año y después una vez cada 6 meses, porque en un contexto inflacionario no podíamos en diciembre seguir cobrando lo que habíamos cobrado en enero. Y para cuando yo empecé a protestar por eso y a perseguir la idea de aumentarlos, hacía 2 años que no se aumentaban los aranceles. Y que se empezaran a aumentar con cierta periodicidad me pareció un logro realmente. Eso después no retrocedió más, después se siguieron aumentando conforme a la inflación, a veces más a tiempo, a veces más a destiempo, pero bueno, se aumentan y vamos corriendo más o menos a la par de la inflación. Otro fue poner sobre la mesa el tema de los honorarios, por medio de charlas, de encuentros con los matriculados. Hacíamos encuentros con cierta periodicidad también, donde se hablaba abiertamente de honorarios, de la situación de los honorarios, de la situación de la competencia desleal, de los honorarios que no son obligatorios, que es muy difícil poder hacer cumplir una tabla de honorarios. Y en una de esas reuniones planteé la necesidad de que los honorarios fueran públicos, de que se publicaran en la revista, porque hasta ese momento no eran públicos. Se entraba a mirar los honorarios con código por internet y con el código con contraseña. Y a nosotros nos ponía en una posición bastante incómoda, porque el cliente a veces quería conocer el honorario, quería saber cuánto iba a pagar una traducción, y esto de que los honorarios no fueran públicos nos ponía a nosotros en un lugar incómodo, porque obligábamos al cliente a creer en nuestra palabra. Claro. Cuando en realidad nosotros, los matriculados, no decidíamos los honorarios. En todo caso, bueno, los decidía un consejo directivo del que yo formaba parte en ese momento, digamos, esos 4 años, como siempre lo ha hecho el colegio, pero no era una responsabilidad mía sola el honorario. Entonces el cliente tenía que creerme a mí o dudar. Claro. Yo dije, ¿por qué si uno cuando pasa un honorario
puede mandar la planilla de los honorarios al cliente, digamos, es una forma abierta, una forma honesta de trabajar, sin tapujos, sin secretos. Bueno, eso fue un logro importantísimo, me parece. Y qué sé yo, sé algunas otras cosas, no sé. Está bien. Mayores, menores, pero digamos, lo importante es el conjunto de funcionarios, ¿no? Cómo se llega a dialogar, a debatir y a decidir sobre cuestiones que son realmente determinantes para la vida del profesional. Sí. Y que a veces, bueno, no se toman las decisiones correctas o no se toman decisiones directamente. Claro. Pero bueno, eso ya te digo, es un conjunto de personas, no es individual. Claro. Bueno, ahora después de pasar por toda esta parte, vamos a hablar un poco sobre los libros. Que de hecho acá tengo el mío, que este es el tomo 2, pero el viejo, y acá tenemos el tomo 1, el actualizado. El tomo 1, el antiguo era negro con el borde... Claro, igual que aquel. Claro. Y ahora es amarillo con lomo negro, con justamente lomo negro, para mostrar que es una edición nueva. Pero la primera idea, porque este libro es, digamos, único en lo que es la parte de traducción. ¿Cómo se te ocurrió la idea de este libro? También te diré que es una experiencia bastante loca. Cuando yo ingresé por primera vez a la UBA... Ahí preguntan si se puede conseguir en Estados Unidos. No, lo vendo directamente y les pido que me escriban entonces a Bernardita, ¿puedo dar la dirección? Sí. bernardita.mariotto@gmail.com bernardita.mariotto con doble T @gmail.com. Nos comunicamos por ahí y ordenamos los tantos. Perfecto. Pero ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo se me ocurrió la idea? Cuando yo empecé, cuando ingresé por primera vez en la UBA, porque fueron 2 etapas, en el 88 y en el 2000, y en el 96. Cuando ingresé en el 88, ingresé en el segundo cuatrimestre para empezar a enseñar. Antes la materia de traducción era anual y en el segundo cuatrimestre venía contratos. Entonces, bueno, me convocaron para empezar en el segundo cuatrimestre y dije, bueno, me tomo las vacaciones de invierno para preparar el material, qué sé yo. Y me di cuenta, para mi sorpresa, de que no había material procesado para enseñar. No tenía nada para enseñar. Tenía contratos en inglés y contratos en castellano, y libros de teoría en inglés y libros de teoría en castellano. Y dije, con esto yo no hago nada, no puedo enseñar a traducir un contrato con esto. Tengo que empezar a procesar material, empezar a hacer cuestionarios, cuestionarme a mis cosas, preguntarme cosas para poder preguntarles a los alumnos, para poder elaborar un examen. Y empecé a buscar material, porque no tenía material para enseñar, digamos. Empecé a buscar material y junté mucho material, recopilé muchísimo material, muchísimo, pilas de contratos, de donde fuera, de libros, de donde fuera, gente que me pasaba los contratos con la promesa de que iba a borrar los nombres, los datos personales, qué sé yo, contratos propios, o sea, empecé a buscar contratos, pero abajo de los ladrillos. Y junté muchísimo material, muchísimo. Empecé a procesar ese material para tener elementos para enseñar, terminología, teoría, comparativa, qué sé yo, sistemas de derechos comparativos y todo eso que enseñamos, que es necesario para aprender traducción jurídica. Y en algún momento le digo a mi marido, así a la hora de la cena, una cosa así, le digo, che, no sabés la cantidad de material que junté
contesté, le digo, estoy fascinada y a la vez abrumada, pero es como para hacer un libro esto. Y me dice, ¿por qué no? A mí jamás se me había ocurrido hacer un libro. Yo se lo dije como quien dice, qué sé yo, estoy para la alfombra roja porque me puse pestañas postizas, ¿viste? Claro. Dice, ¿por qué no? Dale, acá tenés el ticket del avión, qué sé yo, una cosa así, una cosa muy loca, muy irrisoria, muy real. Me digo, esto es, pero tanto es conseguido que tengo un libro acá, ¿viste? Podría ser un libro. Y me dice, ¿por qué no? Y me lo dijo serio, medio como que me prendió la chispa, ¿viste? ¿Cómo sería hacer un libro con esto? Y me puse a pensar, ¿cómo sería? ¿Cómo haría yo un libro de contratos que le sirviera al alumno, al profesional, al traductor de acá, del mundo? Porque además hay que tener en cuenta que la traducción jurídica en el mundo es se enseña y se ejerce de distinta manera. Claro, y el aprendizaje además es distinto. Acá tenemos una carrera universitaria de 5 años, 4 o 5 años, mientras que en la mayoría de los países la traducción jurídica es parte de una carrera lingüística o humanística o digamos de otra índole y ocupa un pedacito chiquito de esa carrera. Por ahí es una materia, es un cuatrimestre o un anual, ponele 2, 3 cuatrimestres, pero no tiene la envergadura que tiene la traducción jurídica en nuestro país. Entonces dije, bueno, yo como alumna, ¿qué buscaría en un libro de traducciones de contratos? En un libro de contratos, de traducción de contratos, contratos traducidos, digamos, no sé, empecé a armarme en la cabeza ideas varias, locas, imposibles, hasta que me imaginé lo que yo, como usuaria, necesitaría que un libro me brindara. Y ahí dije, bueno, tengo que presentar la traducción de los contratos entera, ¿no? La traducción del contrato entero, la traducción del documento, porque no me sirve un glosario y nada más, no me sirve la traducción de una cláusula y nada más, no me sirve la traducción de una expresión y nada más, porque cuando yo quiero usar un modelo para hacer un contrato que estoy haciendo, necesito tener cosas resueltas. O por lo menos eso es lo que yo esperaba de un libro de esta índole, ¿no? Un contexto. Un contexto, un contrato hecho, que por ejemplo a mí me sirva de modelo y que al que yo le tenga que modificar las cosas según el contrato de mi cliente. Pero yo, por ejemplo, ya tengo un modelo acá traducido. Yo lo bajo a mi realidad, pero yo ya tengo el contrato traducido. Entonces esa fue la idea. La segunda idea fue, bueno, ¿qué temas? Esto es una cantidad enorme de contratos, de temas, porque incluso dentro del mismo tema hay muchos contratos, mucha variedad. Dije, bueno, vamos a empezar por un tema y vamos a seguir por otro tema. Tomo uno y tomo dos, porque el material me sobraba para hacer 2 libros. Y si hubiera hecho un solo libro, habría sido un libro así de 1000 hojas, que no es viable tampoco, ni cómodo, ni por el precio, ni nada. Dije, bueno, vamos a empezar con contratos reales, vamos a ver todo lo que pueda abarcar en contratos reales, después agregué sesiones, sesión de acciones, sesión de sueldo, etcétera, que tienen que ver también, y en el segundo todo derecho comercial, sociedades, garantías, etcétera. Y dije, bueno, ¿qué hacemos? Empecé a traducir contratos, empecé a traducir frenéticamente contratos, y cuando tenía más o menos, y empecé a agregar cosas que me parecían interesantes como alternativas de traducción, por ahí una oración, una frase hecha, hablando de fraseología, que se puede decir de 2 o 3 maneras, por ejemplo, y una manera a lo mejor calza mejor que en el estilo de un traductor y otra manera calza mejor con el estilo de otro traductor, todas de igual valor, ¿no es cierto? Todas correctas y todas viables y todas incorporables a un contrato.
Y bueno, y esas fueron las alternativas de traducción, y después en ese momento empezaba a hablarse del plain language y no tanto del lenguaje claro, sino del plain English. Y dije, esto es interesante también porque esto es el futuro, pensaba yo. Me acordaba de mi vieja cuando me habían enseñado inglés a nosotros, que decía, el inglés es el idioma del futuro. Y yo en el 90, más o menos, antes del 90, pensaba, el plain language es lo que se viene, ¿no? Para esto, porque hay que hay que facilitarle al cliente la comprensión del contrato. El cliente no debería tener un abogado al lado que le traduzca en su propio idioma lo que significa un contrato. Por supuesto que hay terminología que hay que conocer y la terminología no es reemplazable. Estoy hablando de la forma, del formato, digamos, de lo que no rodea, de lo que rodea la terminología, el término, no el término en sí, y se puede decir de manera más simple. Sin por eso traicionar el formalismo, ¿no? No, por supuesto. Y bueno, y así me fui, estaba embarazada de Nicolás. Nicolás nació en el 90, en abril del 90, y yo en diciembre del 89 me fui con 5 copias, 5 juegos, muestras, digamos, a tribunales, a presentarlas a las editoriales, ¿no? Y universidad, y bueno, varias de por ahí, y Avelé de Perrot me lo sacó de las manos directamente porque las otras editoriales no tenían experiencia en material bilingüe, y como Avelé de Perrot ya tenía cierta experiencia con material bilingüe, dijo, esto nos interesa mucho. Así que bueno, las primeras ediciones de mis libros son de Avelé de Perrot. Después Avelé de Perrot vendió la editorial a LexisNexis, y con el tiempo yo rescindí el contrato de edición de LexisNexis porque me parecía que era leonino y no tenía más ganas de ser objeto de un fraude, por así decirlo, por ser dulce y suave, a manos de una editorial. Así que dije, bueno, yo rescindo este contrato y veremos qué hago. Los libros estaban ya agotados prácticamente, eran 2 ediciones, 3 del primero, 2 del segundo que se habían agotado. Y con el tiempo dije, bueno, estos libros que se vendieron tanto y que la gente, el lector los sigue elogiando y ponderando tanto, no pueden morir acá, porque yo haya tenido un traspié con una editorial, porque me haya sentido defraudada por una editorial, no me voy a dejar vencer por esto. Entonces dije, bueno, primero los voy a reformular, le voy a poner el nombre que yo quiero, que era Traducciones de Contratos, y que Aveledo no me había permitido porque me decía que no era un nombre ganchero, que no era un nombre atractivo, y le digo, ¿cómo no va a ser atractivo? Si es el kit, digo, el alma el objeto, el contenido del libro es traducciones, ¿cómo no va a estar la palabra traducción en el título? Y me dice, no, porque mejor que formularios, que pongamos formularios, contratos, pero eso es como un libro más de contratos, de teoría, se puede confundir. Bueno, chao, listo. Así quedó, contratos, formularios, inglés, castellano, castellano, inglés. Igual se vendieron como pan caliente. Cuando hice la primera edición de autor, le cambié el nombre, por eso se llama Traducciones de Contratos, le cambié la forma y también cambié el formato interno. Antes, las primeras ediciones, las de editorial, eran con los contratos uno a continuación del otro, o sea, el contrato original, a continuación el contrato traducido, contrato original, a continuación traducido. Para las versiones de autor, que dejé de hablar con editoriales y empecé a hablar con imprentas, empecé a meterme en el mundo de las imprentas, todo un mundo nuevo, ¿no?
Directamente de Bernardita. Y se lo mandó directamente aquí a Washington. Claro que sí. Por eso me escriben a bernardita.mariotto@gmail.com y acordamos los términos. Lo vendo así a todas partes, lo mando, lo envío a todas partes y nadie ha tenido problemas. Lo que hice fue... con el tema de las imprentas, sí. Con el tema de las imprentas, claro, fue todo un tema además hablar con él. Yo ya lo tenía hecho cuando empecé con la imprenta, con el camino de las imprentas, ya lo había modificado y la modificación principal fue poner original y traducción en espejo, ¿no? O sea, en la página izquierda el original, en la página derecha la traducción de ese original. Y entonces tenés la posibilidad de compararlos en la misma página. Y después, bueno, se me ocurrió también agregarle el glosario terminológico, que en esta edición nueva tiene más de 1000 palabras, glosario inglés-castellano, castellano-inglés, y poner en negrita los términos en el contrato y en negrita en el original y en negrita en la traducción para visualizarlos rápidamente. O sea, el glosario viene con la página del texto original donde está el término, uno lo encuentra en esa página en negrita y en la página de la derecha tiene la traducción. Claro. Y bueno, lo llevé a la imprenta, me costó encontrar una imprenta que entendiera lo que yo quería, porque yo le decía, yo te traigo te traigo un PDF listo, no tenés que hacer nada. Me decían, pero a veces los contratos no terminan en la misma página, uno tiene una página derecha que termina acá y una página izquierda que termina acá y una que termina más abajo. Y sí, porque justamente a veces la traducción lleva otro espacio que no lleva el original, claro. Y yo necesito que eso se respete. Yo necesito que vos me imprimas este libro, me hagas este libro así como está lo que te estoy trayendo. No necesito ni que lo corrijas, ya está corregido, ni que lo modifiques, ni que lo reformes, ni que lo mejores, ni nada. Me costó encontrar una editorial, una imprenta que entendiera eso. Finalmente me quedé con Rolta, que es la que hizo los 2 libros e hizo también la edición nueva del tomo 1 y va a ser la del tomo 2 y bueno. Así fue. Excelente. La verdad, impresionante. O sea, mucho aprendizaje, mucho tirarme a la pileta, mucho arriesgarme por lo que significa un sueño para mí, ¿no? Porque todos estos son sueños, son cosas que yo proyecto llevar a cabo, llevar a buen término en la vida, ¿no? Sí. Y bueno, qué sé yo, me juego por esos proyectos. Otros proyectos los habré dejado de lado, pero estos no. Y justamente que hablaste de esto, de cómo se te ocurrió, y la verdad que es una historia fascinante, que un poco fue entre casualidad y cosa de decir, bueno, ¿y por qué no? Y a veces es la oportunidad que se presenta, que pasa, como cuando pasa el tren, ¿no? Uh-huh. Y uno tiene el ojo para ver eso, ¿no? Tiene la chispa puesta, no la chispa, tiene no me sale la descripción, es como ver eso que está ahí y que claro. Si no lo ves sigue de largo, ¿no? Claro. Ver la oportunidad y empezar a ver cómo se concreta esa oportunidad, cómo se podría concretar, porque por ahí empezás de muy abajo, de cero, sin saber, sin tener elementos, pero bueno, ¿cómo sería esto, claro. ¿No? Concreto, pensar sí. Bien adelante, ¿no? Bien a futuro. Visionaria. Por así decirlo. ¿Qué es eso? Acá preguntan si además del libro sobre contratos, si tenés pensado hacer libros de otros temas legales. Sí, de hecho tengo 2 libros más en la computadora empezados.
uno sobre documentación y otro sobre estrategias de traducción. Pero no quiero ahondar mucho en el tema porque no tengo mucho tiempo todavía para trabajar y no quiero generar expectativas, porque ya me ha pasado de generar expectativas que no puedo cumplir y no quiero. Yo generé la expectativa de sacar el tomo 2 a fines del año pasado y hoy hay gente que medio como que me reprocha que el tomo 2 todavía no esté en el mercado, y la realidad es que estoy tapada de trabajo y no puedo ponerme a trabajar como necesito para poder sacar un libro que es un todo, porque en algún momento cuando trabajo yo tengo todo el libro en la cabeza, y si no puedo trabajar todos los días con una continuidad de un mes, 2 meses, por poner un tiempo, digamos, ¿no? Pero según la dificultad, no puedo tener esa continuidad necesaria para que el libro sea un material concatenado, digamos, ¿no? Que sea todo un material relacionado. Si puedo trabajar hoy 2 días y dentro de 20 días me pongo otros 2 días, todo lo que hice hoy más o menos como que tengo que empezar de cero, y entonces es una pérdida de tiempo muy grande y es un incordio, es muy incómodo trabajar así. A mí me fascina hacer los libros, entonces también quiero disfrutarlo, además de que sea un medio de vida, porque yo los vendo y vivo de esto también, de esto y de la traducción. Necesito que sea placentero hacerlo, porque si no, no me tomo el trabajo tremendo que es hacer un libro de estos, si no me gustara y si no pensara que puedo sacar un producto de primer nivel, ¿no? Claro. Porque es un trabajo enorme, enorme, mucho tiempo y mucho trabajo. Y bueno, ahí creo que está contestada la pregunta. Y volviendo y antes de eso, bueno, además de esos 2 libros, la actualización del tomo 2, que como dije, era para el año pasado, pero será para este año, que ya está en marcha. Ese sí está en marcha y está adelantado, pero bueno, necesito tener más tiempo. Lo esperamos con ansias. Pero ahora, volviendo ya a lo que es tu primer libro, lo que dijiste es que contiene derechos reales. ¿Qué en específicamente? Compra-venta, locación, te leo. Te puedo leer el índice si querés. No, está bien, pero ya como para que la gente tenga una idea de que con qué se va a encontrar. Contrato de locación, precompromiso de compraventa, boleto de compraventa, acta de conformidad de la unidad, acta de toma de posesión, boleto de compraventa de negocio, contrato de compraventa de bienes muebles, contrato de compraventa de mercadería importada, contrato de locación por temporada, de locación de máquina, alquiler de caja de seguridad, cesión de derechos, comodato, préstamo de dinero, mutuo, cesión de boleto, y en inglés lo mismo, bueno, básicamente contract between owner and broker, purchase offer, quitclaim deed, warranty deed with full covenants, bill of sale, sales contract, etc. Todo derechos reales. Excelente. Muchos, son 41 contratos traducidos. 21, creo que son 21, o al revés, 21 de inglés a castellano y 20 de castellano a inglés, o 20 al revés, no me acuerdo en este momento, con mucho material además de la traducción, ¿no? Como alternativas de traducción, opciones, y justamente en esta edición nueva agregué temas de gramática y sintaxis también, cosas que no tenían la primera edición, y en esta edición también aumenté mucho los glosarios, porque cuando yo hice las versiones del 2006 y 2008, que son las primeras versiones del tomo 1 y el tomo 2, tenía como un mundo acotado, que era el mundo de la facultad donde yo enseñaba, y poco más que eso. En ese momento yo empecé a interactuar en redes sociales y empecé a ver un mundo mucho más amplio que el de la facultad, y me di cuenta de que muchas cosas que yo había dado por hechas, por sabidas, como si dijéramos que el que traduce
este contrato tiene que saber esto, no lo voy a poner, no lo voy a destacar como un término en el glosario, me di cuenta de que era necesario hacer eso, de que mi mirada era una mirada demasiado exigente por ahí, desde mi punto de vista, medio egocéntrico, medio egoísta, y que tenía que ponerme en los pies del otro, en los pies del alumno, por ejemplo, que no tiene ese conocimiento, en los zapatos del lector, digamos, y los zapatos del lector no son los míos. Entonces lo que hice, una de las cosas que hice fue agregar, bueno, los puntos de sintaxis, y aumentar el glosario terminológico, poner en el glosario, que es una forma de destacar determinados términos, que si no se pierden, digamos, están en el contrato, pero si uno no lee justo esa parte del contrato, quizás no la ve. Entonces los destaco, los pongo en el glosario y ahí están. Y por supuesto, bueno, esta versión refleja la unificación de los códigos, con todo el articulado distinto, la legislación distinta, leyes que desaparecieron, leyes que se modificaron, etcétera. Todo eso está reflejado también en los contratos a los que les corresponde algo, ¿no? Claro. De la unificación de los códigos. Claro. Y ya más o menos que te adelantaste un poquito a la siguiente pregunta, que es, porque vos decís que este libro decís que es único en el mundo. Decís como que no hay otro libro. No hay otro que tenga la temática desarrollada como la tiene este. ¿Por qué decís que es así, que es único? Porque no hay otro. Porque no hay otros libros. Libros de teoría de contratos, derechos reales, hay muchísimos. Podemos empezar a mencionar autores acá. Sí. Libros de teoría de la traducción también, pero libros de contratos traducidos no hay más que los Mariotto. Claro. Y no sé por qué yo, cuando empecé con mis libros, una de las cosas que dije en la presentación, me acuerdo una vez en la Feria del Libro, creo que fue en un espacio del Colegio de Traductores, ojalá esto sirva de inspiración a otros colegas que tienen una capacidad determinada para escribir libros, para hacer libros de este tipo, ¿no? Prácticos de traducción, porque la traducción es una práctica sostenida por una teoría, por supuesto, y basada en una teoría, pero es una práctica. Ojalá los inspire para hacer libros de otros temas, ampliar que sea el puntapié inicial para... Lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Yo no creo que sea cuestión de conocimiento, talento, capacidad, experiencia y todo, porque hay colegas nuestros, pero excelentísimos, que podrían hacer libros, pero no sé por qué, por ahí no les interesa, por ahí nunca lo pensaron, por ahí no sé, no está en sus proyectos, por ahí no tienen tiempo. Yo, por ejemplo, lo que me pasa a mí es que cuando estoy muy tapada de trabajo no tengo tiempo de ponerme con el libro, porque, como les dije antes, necesito continuidad. Necesito acostarme hoy y mañana levantarme con aquello que tenía en la cabeza hoy, cuando me acosté. Porque mañana sigo en el mismo punto, digamos. El sueño no me interrumpe el punto ese. Yo me acosté terminando un contrato, o en la mitad de un contrato, o elaborando no sé qué cosa. El otro día me levanto y sigo con lo mismo, porque tengo todo el libro en la cabeza. Si yo hoy termino con eso y mañana me levanto y tengo una traducción abro la computadora y tengo una traducción para empezar a hacer, ya esto se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces ahí la interrupción juega muy en contra de la continuidad del libro. Entonces, bueno, qué sé yo, ahora tengo hasta
5 o 6 de marzo, cartón lleno, y espero después retomar Claro. el libro. Aparte, o sea, desde mi visión, yo creo que este libro es único no solamente por tener el contrato y la traducción al lado, sino también por el glosario y directamente también las fuentes de las cuales uno armaste el glosario. Y aparte una explicación previa. Sí, hay un breve marco teórico también sobre las diferencias fundamentales que atañen a los contratos del libro, ¿no? Claro. Cosa interesante para leer, porque si no, a veces la traducción queda ahí. En cambio, si vos tenés ese pedacito de teoría, ese marquito teórico, que no es mucho, digamos, es muy escueto, porque el libro no es de teoría justamente, sirve para entender algunas cosas de la traducción. Y yendo entonces, después, ya sacaste tu primer libro y después salió el segundo, que sería que es otro de traducciones de contrato, pero ya es más ese es societario. Derecho comercial, ese es todo sociedades y garantías, prenda, hipoteca. Entonces, como que a raíz de este primer libro que sacaste, que es como dio lugar el segundo libro, ¿tenés que directamente todo el material, bagaje que tenías? Yo junté mucho material y no solo material para la materia, que era derechos reales en ese momento, sino contratos. Y en la búsqueda de contratos busqué de todo. Lo que pasa es que después dividí, y la selección que hice después fue para el 1, voy a elegir derechos reales, no sé por qué elegí derechos reales, es una pregunta que no puedo responderme, creo que nunca me lo pregunté tampoco, surgió así. Y para el segundo, sociedades, pero yo cuando busqué material para enseñar, busqué contratos, por eso encontré de todo. Y tengo más también, tengo otros temas que no sé si me va a dar la vida para seguir haciendo libros de contratos, pero claro, como que podría seguir subdividiendo. Claro. Y por otro lado, ya justamente estuvimos hablando un poco de los otros libros que quizás tengas, pero por otro lado te quería hacer otra pregunta que se me acaba de ocurrir, pero que esa no está en el machete. Pero más que nada, la pregunta era justamente con esto de la tecnología, ya hay mucho lo que es la parte, por más que nosotros seamos bookworms o que nos gusta esto, el libro, papel, tocar, si tenías pensado, que estos libros también estén, digamos, de forma digital. Mirá, lo pensé, lo que pasa es que no tengo ganas de fomentar la piratería. Y cuando estaba por salir esta versión del tomo 1, la nueva, que salió en noviembre del 2019, me puse en contacto con un par de programadores que son los que podrían hacer el libro digital, pero ninguno me daba garantías antipiratería, garantías lógicas, ¿no? Porque hackers, si hackean cuentas importantes, te imaginas cómo no van a hackear un libro mío. Claro. A lo mejor ni les interesa y paso inadvertida justamente por la poca importancia que tiene, ¿no? Frente a algunos sitios que se han hackeado, que conocemos, pero tampoco voy a ser tan presuntuosa. Pero ninguno me dio alguna cierta garantía, cierta seguridad que me dijera, no, mira, el libro sale y a la semana lo tiene todo el mundo. Ajá. Y vos vendiste 5 libros y el resto los usás para prenderle el fueguito del asado. Ok, está bien. Entonces, mientras yo no consiga un programador
o una persona que pueda hacer el libro digital y que me dé cierta garantía antipiratería, de protección del libro, no lo voy a hacer digital porque no es mi intención regalarlo. Claro. Es un medio de vida para mí. Claro, por supuesto. Entonces, esa es la única razón por la que no es digital. Me encantaría que fuera digital. Me encantaría. Por eso, ella pero hay una realidad. Sí. Hay una realidad crudísima. Claro, claro. Y por otro lado, justamente que esto que también preguntaron, lo del tema de los otros libros, no querés andar, o sea, un tiquitito en el tema de, a ver, acá dicen yo prefiero el papel, tampoco apoyo la piratería, perfecto. ¿Yo voy a poder leer después todo eso? No, eso después después se va. Ay Dios, por eso no me gusta Instagram, es tan efímero todo esto. Sí. Me encantaría leer todo lo que están diciendo. Acá dice una app, tal vez. Bueno, eso puede ser otra cosa, una especie de una aplicación en la cual tengas el libro o también el glosario. Está bien, son ideas. Si yo pudiera tener cierta garantía de no robo, digamos, algo que me garantice que no me van a robar el libro en cuanto aparezca, porque si yo hago un PDF, por supuesto que lo tiene todo el mundo. Claro. No es necesario ser muy sagaz para saber eso, es la realidad. Así que si yo tuviera cierta garantía, me encantaría que fuera digital, realmente. Y lo del tema de los... ¿Y ahí qué dice arriba? Además... No, es justamente la parte de la pregunta, porque te preguntaron antes sobre si tenés pensado hacer libros de otros temas legales. Yo justamente te iba a preguntar si sobre estos libros, o sea, de qué van a tratar o más o menos de qué idea van. No te voy a decir nada. No, nada. No, nada de eso porque tengo la idea redondeada, pero y estoy trabajando, pero todavía me falta para visualizar el libro, digamos. Así como en algún momento pude visualizar estos, los otros todavía no los tengo visualizados. Tengo la idea, tengo archivos ya guardados, tengo el libro armado, digamos. Tengo el libro armado y lo voy completando, lo voy haciendo crecer, digamos, pero la estructura de los libros ya la tengo, claro, de los dos. Pero todavía no tengo cerrada la idea, entonces no me parece que sea prudente hablar de algo de lo que todavía no puedo dar certezas. Perfecto. Está excelente. Y para ir cerrando en esta noche maravillosa con el mate acá al lado. Sí, lindo, las plantas. Las plantas, todo. Que por fin se pudo hacer este mate, ¿no? Después de tanto tiempo. Vencimos. La tercera es la vencida. Sí, también cabía, no hay dos sin tres. Sí. Que espero que haya escuchado bien, que se escuche bien. Quería ver si tenías algún mensaje, ¿qué mensaje final le podrías dar a los traductores noveles o a los estudiantes de traductorado, primero que quieran especializarse en lo que es tu área, sea jurídica o científico-técnica o humanística, y después justamente el tema de libros, si quieren escribir libros o si es un puntapié para un nuevo tema? No sé, a mí no me gusta mucho dar consejos porque me gusta respetar la individualidad del otro. Yo puedo dar consejos o recomendaciones según mi propio punto de vista, según mi forma de ver las cosas, y puede ser una burrada para el que me escucha, puede no servirle para nada. Entonces, en general no me gusta dar consejos. Y eso lo aprendí con creces con mis hijos, ¿no?
entre otras cosas. Lo que sí puedo decir es que cualquier cosa que uno emprenda en la vida necesita una dedicación, necesita un amor por eso que uno hace, necesita un placer por eso que uno hace, necesita una retribución, que no siempre es económica, por supuesto, uno hace cosas también sin un objetivo económico, pero siempre se necesita una gratificación por eso que uno hace. Si uno estudia traductorado, bueno, tiene que sentir amor por la traducción, tiene que sentir amor en el sentido de placer, de que a uno le guste traducir, le guste estar 4 horas con la cabeza metida dentro de un documento para desentrañarlo, y no hacerlo como mero trámite, ¿no?, en la vida. Y esto vale en cualquier profesión y en cualquier oficio y en cualquier cosa que uno haga. Uno puede cocinar, qué sé yo, una papa hervida y salirle mal, ¿no? Sí. Entonces, me parece que siempre tiene que haber un gusto por lo que uno hace, dedicación, sin duda. Dedicación es fundamental, la dedicación, el tiempo, y todo lo que a cada uno le parezca que tiene que poner. Yo no puedo decir cómo hago yo las cosas. Yo te puedo mostrar el lugar donde trabajo, pero sos vos, yo soy yo. Claro. Lo que yo hago puede no servirte para nada, y la cosa inspiracional es a partir de lo que yo hago. El que realmente se sienta inspirado o se sienta potenciado por lo que yo hago, ya encontrará dentro de su propia personalidad la manera de sacar adelante esto, si le gusta. Yo estoy abierta para responder preguntas, para hablar con quien sea, soy muy habladora, muy escuchadora, muchos años de análisis que me han forjado mucho en la escucha y en el diálogo también, y muchos años de docencia que me han enseñado a ponerme en los zapatos de cada alumno que ha pasado por mis materias, ¿no? No todos los alumnos son iguales. Hay alumnos que van bien, que van encarrilados en el grupo, en la materia, y hay alumnos que necesitan una atención particular, y uno como docente tiene que poder verlos, tiene que poder detectarlos y tiene que poder ayudarlos, porque para eso uno está al frente de un aula, ¿no?, de una cátedra. Y eso, bueno, me fue formando, digamos, y bueno, eso, yo no estoy para aconsejar a nadie. Yo lo único que puedo decir es, esto es lo que hago, así es como lo hago, y al que le guste, bueno, ya verá de qué manera puede adaptar algo de lo mío, si le sirve, por similitud o por diferencia, porque a veces uno encuentra su propia versión por diferencia con el otro, ¿no? No siempre por similitud, a veces por antítesis. Claro. Y que encuentre su propia forma de hacer las cosas, pero lo que sí es necesario es dedicarle, como dije con respecto a los libros, ¿no? Yo podría trabajar todos los días 1 hora, pero no me sirve. Yo necesito estar un mes entero laburando 10 horas, claro, por día, y entonces sí saco el libro. Claro. Bueno. También necesito dormir de vez en cuando. Bueno, la verdad, por fin salió el mateando. Sí, me encantó. Por fin salió. Igual a lo que se están uniendo ahora, van a tener todo el mateando en el Reel y en el canal de YouTube. Agradezco a todos los que estuvieron todo este tiempo. Bueno, ahí Lautaro dice que fue un lujo. Muchas gracias. La verdad que sí, o sea, para mí es un lujo que poder hacerte mateando, y
Y la verdad, bueno... Ya haremos otro cuando salga el tomo 2. Bueno, cuando sale el tomo 2, te tomo la palabra y hacemos el segundo mateando. El segundo mateando. Pero les agradezco a todos los que estuvieron presentes y obviamente a Bernardita, que la tenemos acá, acá. Muchas gracias a todos los que estuvieron, a los que escucharon, a los que opinaron. Qué sé yo, son el sostén, ¿no? Cuando tenemos una vida profesional pública, como es la docencia, como es un libro, es muy importante el apoyo del lector, el apoyo del alumno, y los lectores realmente, las opiniones de los lectores son tan gratificantes. Yo suelo subir a Facebook opiniones de los lectores. En algún momento ahora tengo que volver a subir la descripción del libro porque siempre hay gente nueva, como dijera Mirta. El público se renueva. Pero cuando opinan los lectores realmente los leo con un placer porque no son alabanzas, no son mensajes vacíos, hablan de cosas muy concretas que les brinda el libro. Sí. Hablan de cosas muy concretas, entonces es tan gratificante eso que no tengo palabras para describirlo. Realmente es a dream come true, really. Y bueno, la verdad que sí, bueno, para mí también dream come true agarrar a hacer Mateando con vos. Gracias, Jonathan. Y bueno, agradecerles a todos. Igual Mateando va a quedar en el reel de Instagram y también lo voy a publicar en mi canal de YouTube y después se va a replicar seguramente en las redes para que puedan, si quieren, suscribirse en el canal o poner la campanita para que les avise cuando viene Mateando. Les agradecería muchísimo. O la dirección para conectarse, para contactarse por el libro, ¿se puede anotar? Después sí, también la dirección para que voy a poner para los que quieran es... Con minúscula. Sí. Es Bernardita... No, Bernardita. Punto. Uy. Dios, como está en inglés. Ay. Punto Mariotto @gmail.com. Ahí está. A ver, tengo una amplia red de traductores en el que habrá un enlace que pueda... Sí, también se va a replicar por LinkedIn, lo pongo directamente también en lo que es mi perfil de LinkedIn. Así que bueno, muchísimas gracias primero Bernardita y segundo a todos ustedes y como digo siempre, sigamos mateando. Por supuesto, muchas gracias Jonathan y bueno, ya nos veremos para el Mateando del tomo 2. Perfecto. Nos veremos entonces en el próximo, en el Mateando con Bernardita, cuando salga el tomo 2 y si no, dentro de 15 días para el próximo Mateando. Vení que te presento a la gente. Vení. Chao.